Le animo a abrir su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 7. Quiero aprovechar al máximo estos minutos que me dieron para poder compartir la palabra y vamos a entregársela a nuestro Dios. Padre, en esta hora queremos entregarte estos minutos que creemos tú estarás hablando a nuestros corazones. Creemos que tú has traído a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche con un propósito especial. Tú estás preparando a tu iglesia para ir a cosas grandes, para salir de todo letargo, para salir de Padre Celestial todo estancamiento. Y hemos preparado estos días para buscar de ti, para alabarte, para adorarte y buscar palabra tuya que pueda abrir nuestros corazones, nuestra mente y desafiarnos a ir, Señor, a la conquista que tú tienes por delante. Te encomendamos a ti estos próximos minutos, creyendo que algo grande tú estarás haciendo. Padre Celestial, pido que tu palabra haga conforme sea tu voluntad y propósito en la vida de cada uno de mis hermanos que aquí están, en tu nombre. Amén y amén. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 3 en adelante. Este pasaje nos habla de 4 hombres que tenían una situación complicada, tenían una enfermedad terrible, especialmente en ese tiempo, que era el de la lepra. Y dice la palabra: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. En este momento quiero hablar contigo de cómo apuntar a un futuro que pueda ser glorioso, porque cuando uno camina como iglesia en su presencia, esa presencia del Señor nos lleva a cosas gloriosas. Hay milagros que ocurren, hay señales, hay prodigios, hay manifestación del Señor que ocurre. Y ocurre, ¿sabe dónde, mi querido hermano, mi querida hermana? Muchas veces en medio de los momentos difíciles. Hay mucha gente que cree que cuando está en momentos complicados, sí o sí se debe a que el Señor le ha abandonado, y no es necesariamente así. Hay momentos en los cuales el Señor nos quiere llevar a un proceso en el cual nos transforma o nos desafía a hacer cosas que no habíamos hecho antes, para poder alcanzar esas bendiciones que Él tiene. Y para que podamos ir a un futuro glorioso, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la realidad presente. Diga al que está a su lado: evalúe. Vamos, dígale: evalúe su realidad presente. Hay mucha gente que no quiere evaluar su realidad presente. Hay mucha gente que quiere hacer pasar el presente y simplemente proyectarse a lo que viene por delante, y nunca centrarse a mirar lo que está ocurriendo ahora.
Estos hombres en el versículo 3 dice que estaban a la entrada de la puerta, los cuales se dijeron: ¿por qué estamos aquí hasta que muramos? Su lógica era perfecta: pronto morirían porque no se había descubierto aún remedios, antibióticos o soluciones a esa enfermedad de la lepra. Era tanto lo que ellos tenían que se les apartaba. Eran como gente que podía contagiar al resto. No se sabía muy bien. Entonces simplemente eran apartados de absolutamente todo. Ellos evalúan su realidad presente: si nos quedamos acá afuera porque había hambre en medio de ese pueblo, iban a morir a causa del hambre. Si no era por el hambre, por la enfermedad que tenían. Si entraban a la ciudad, adentro también había hambre, había necesidad. Entonces ellos empezaron a analizar qué podían hacer. ¿Sabe qué, mi querido hermano, mi querida hermana? Cuando usted y yo empezamos a caminar en el camino del Señor, siempre tenemos que tener presente que una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Una cosa es la realidad actual que usted y yo podemos estar viviendo en nuestras finanzas, pero otra es la verdad del Señor, que nos ha dado promesa y sustento para poder salir de cualquier situación. Una cosa es la realidad que ahora puede estar teniendo su matrimonio, que tal vez está cerca de deshacerse o está en problemas, pero otra cosa es la verdad de Cristo, que promete que para Él no hay absolutamente nada imposible. Una cosa puede ser esa realidad de que hoy tu hijo está apartado, no está en el camino del Señor, o el papá o la mamá. Pero la verdad de la palabra dice que si usted y yo creemos en el Señor, tanto nosotros como toda nuestra casa podremos llegar a alcanzar salvación. Por eso usted y yo necesitamos evaluar nuestro presente a la luz de la palabra, de lo que el Señor quiere estar haciendo. Hay mucha gente que no quiere mirar la realidad negativa que puede estar viviendo en el presente. Pero es importante que uno lo pueda hacer y empezar a buscar en el Señor qué poder hacer. En segundo lugar, quienes apuntamos a un futuro glorioso necesitamos identificar aquello que necesita corrección. Porque si hay algo que no está bien, es porque se tomaron quizás decisiones equivocadas. Usted y yo hoy estamos cosechando siembras que hemos realizado antes. Usted y yo estamos viviendo hoy aquello que antes hemos forjado. Y hay mucha gente que está demasiado preocupada por lo que hoy en día está viviendo, cuando debería empezar a preocuparse por lo que debe estar sembrando para el futuro que viene por delante. Estos hombres empezaron a mirar y a ver: si entramos en la ciudad, allí va a haber problemas; si seguimos acá, la situación queda igual. Y hay un momento en la vida donde usted y yo tenemos que identificar qué cosas ya no pueden seguir iguales. El Señor te ha traído a este congreso para que puedas ponerte a analizar, tomarte estos días para entrar en intimidad con Él, en su presencia. Y quizá en muchos casos sea necesario empezar a darnos cuenta que hay cosas que no podemos seguir haciendo iguales. Si no quiere perder su ministerio, debe empezar a cambiar quizá algo. Si no quiere perder su matrimonio, su familia, ¿será que hay algo que no necesita corrección? Porque en piloto automático nada mejora. Mucha gente quiere que todo vaya en piloto automático y ahí mejore. ¿Sabe qué, mi querido hermano, mi querida hermana? Todo lo que no se cuida se pierde. Usted no cuida a su esposo o a su esposa, cuidado. Usted no cuida a su hijo, su hija, cuidado. Usted no cuida su comunión con el Señor, cuidado. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por ello es importante identificar aquello que necesita corrección y hacer los cambios que sean necesarios, porque tu decisión determina tu bendición o tu maldición. Tu decisión determina si vas a ir a cosas mayores o quedarte estancado. ¿Qué cosas en nuestra vida necesitan corrección?
¿Será que tu manera de comportarte con tu cónyuge necesita corrección? ¿Será que tu manera de ser con tus hijos o con tus padres? ¿Será que la manera en la cual administras los recursos que el Señor te da necesitan corrección? Estos hombres entendían, tenían una enfermedad, tenían necesidad, no podían seguir de la misma manera y dijeron: ni aquí donde estamos, ni aquí enfrente nuestro está la solución. Y empezaron a mirar para otro lugar. Porque en tercer lugar, el que apunta a un futuro glorioso toma un plan de acción y lo ejecuta. Qué importante que usted y yo, como parte de la iglesia del Señor, podamos ser de aquellos que no nos quedemos en hablar. Porque sabe que hay mucha familia que no se entrega al Señor. Aunque usted y yo hablamos mucho del Señor porque hablamos, pero a veces no actuamos. Hay mucha palabra, pero la acción no va acorde a esa palabra. Miren que estos hombres, dice en el versículo 4, en la segunda parte de este versículo: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Vamos pues ahora. No era vayan ustedes y yo me quedo, no. Ellos estaban involucrados en esto, vamos. Hay cosas que probablemente, mi querido hermano, hermana, ya sabes que tenés que hacer. Ya tu pastora te ha hablado, te ha ministrado. ¿Por qué no la haces? ¿Por qué no la haces? Porque en realidad no hay nada nuevo. La palabra es la misma de ayer, hoy, y seguirá siendo la misma mañana. Hay cosas que son indelegables, hay cosas que usted y yo no podemos delegar a otros. Es más fácil siempre decir vayan ustedes. Estos hombres decían vamos, porque hay cosas que son indelegables. Tu relación con el Señor es indelegable. No podés decir voy a pedir a mi mamá, a mi papá o al hermano, a la pastora que haga por mí, o al pastor. Hay cosas que son indelegables. En el matrimonio, recuperar el corazón de tu esposo, de tu esposa, no se puede delegar a otro más que a vos. Es algo que vos tenés que decir vamos, yo voy. Educar correctamente a quienes tenemos la bendición de tener hijos es algo que no podemos delegar a otros. Es nuestra responsabilidad. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Aquí decían vamos, y establece un tiempo. Vamos pues ahora. Muchas veces cuando hay decisiones que tomar, lo más fácil que hacemos es decir voy a empezar más adelante, pero nunca ponemos una fecha. Como muchas veces a gente que dice ¿cuándo va a empezar la dieta? Y le dice el lunes, pero no de qué semana o de qué año. O cuándo va a empezar a ayunar, a clamar, en cualquier momento. Estos hombres entendían la necesidad, la urgencia que tenía que ser ahora, porque en la vida hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para orar, pero también la Biblia nos dice que hay un tiempo para actuar. Fíjense que en Éxodo capítulo 14, versículos 15 y 16, el Señor a un hombre como Moisés y todo el pueblo que estaba orando, estaba clamando, estaban en aflicción, Él les decía: Jehová dijo a Moisés, Éxodo 14, 15 y 16: ¿por qué clamas a mí? Di a los hombres de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Primero siempre hay que orar. Nunca podemos actuar sin orar, eso sería equivocado. Primero siempre hay que orar, es lo correcto. Pero en Dios hay que saber cuándo es el momento de actuar y cuándo, después de haber orado, nos toca actuar. Porque hay una fórmula que, si usted quiere, la puede anotar, que le va a llevar a triunfar. Orar más actuar es igual a triunfar. Orar más actuar es igual a triunfar. La fórmula puede cambiar. No orar más actuar, porque hay gente que no ora pero sí actúa. No orar más actuar es igual a un alto riesgo de fracaso y dolores.
También la fórmula puede variar, puede ser orar pero no actuar. Eso va a terminar en un estancamiento. Por eso en la vida hay que orar, pero también hay que orar. En el Nuevo Testamento, en Santiago 2:17, en la Biblia dice así, que la fe, si no tiene obras, ¿de qué manera es? Muerta en sí misma. Por eso estos hombres decían, vamos pues ahora. Hermano, hermana, hay una urgencia. El enemigo va a hacer de todo para que usted en estos días de congreso no tome las decisiones que ahora debe tomar. Usted recibirá palabra a lo largo de estos días y yo le animo a que usted pueda vencer todo desánimo, estancamiento, todo aquello que le pueda querer atajar, y usted diga ahora, en estos días, conforme cada palabra que irá saliendo, yo ahora tomo la decisión y voy a salir transformado. Voy a salir cambiado totalmente, porque lo que el cielo inicia, el infierno no lo va a detener en mi vida. La palabra que yo recibiré estos días la voy a aplicar, poner por obra, y voy a ver la mano poderosa de Dios en todo lo que haga. Esta gente decía, vamos pues ahora y pasemos. Mi hermano, hermana, después de este congreso, el desafío suyo va a ser pasar a otro nivel, pasar a cosas mayores, pasar al lugar donde usted va a ver el milagro. Es el momento de pasar e ir a otro escenario. En la Biblia nosotros vemos varios ejemplos, como el de David, que él iba cuidando ovejas sin saber que él era el próximo rey, o de José, que fue vendido sin saber que sería el próximo gobernador de Egipto. O de usted que hoy está acá escuchando este mensaje sin saber que será el próximo en el cual el Señor hará cosas grandes, cosas poderosas, cosas extraordinarias a su manera. Por eso, mi hermano, hermana, pase al siguiente nivel. Hay palabra que usted hace años tiene, ya la sabe, y es el momento de hacerla. Dios usa momentos débiles muchas veces en nuestra vida para mostrar lo grande que Él es, lo poderoso que Él es. Donde usted está hoy no es su destino. Dios tiene cosas mejores y mayores por delante. Por ello, vaya y pase a ese lugar de bendición. En la palabra vemos en el versículo 5 que dice, se levantaron. Vamos pues ahora, era un decir, pasemos al otro lado, pero no quedaron con las buenas palabras. Dice que se levantaron. Yo no sé hace cuánto el enemigo te ha tenido tumbado. ¿Hace cuánto el enemigo te ha tenido sentado? Creo firmemente, y estaba orando por ello antes de poder compartir la palabra hoy. ¿Sabe qué? El Señor ha puesto un quebranto en mi corazón de que en muchos lugares hay hombres y mujeres que tienen un llamado muy grande, tienen promesas poderosas de parte del Señor. Y hay cosas que ocurrieron en su vida que hicieron que usted se caiga, que usted quede sentado, que el enemigo ha aprovechado para callar su voz. Esta noche y en estos días de congreso, sabe que el Señor le está desafiando a que usted se vuelva a levantar, a decirle que los planes que Él tiene con usted no han cambiado, siguen siendo los mismos, que todo lo que Él ha prometido es totalmente capaz de cumplirlo. El enemigo quiere verte a ti tirado, abandonado, victimizado. El Señor quiere verte bendecido, levantado, glorificando el nombre del Señor, siendo de aquellos que lleve la palabra donde sea que vaya. Hermano, hermana, hay promesas que tienen el nombre suyo de parte del Señor, y aunque usted sienta que nadie más quiere verle bien, hay un Dios que ahora nos está mirando de arriba y quiere verte bien. Hay expectativa en los cielos por hombres y mujeres que digan en estos días, Señor, puedes contar conmigo, voy a ir a cambiar esta realidad. Hay gente que hoy se siente con esa lepra como estos hombres, porque los leprosos eran apartados, los leprosos eran sacados del grupo. Hay gente que hoy se siente así. No soy valorado, no soy entendido. Hay gente que sigue culpándose por los pecados que ha cometido, por las situaciones negativas, y ya ha pedido perdón, ya ha cambiado. El Señor te está desafiando a que te levantes en este tiempo. El que apunta a un futuro glorioso, ¿saben qué? Se va a proyectar siempre hacia adelante.
Muchas veces, iglesia, puede pasar a pastores, puede pasar a líderes. No nos seguimos proyectando al futuro. Es como que no queremos ni siquiera hablar a veces del futuro. Decimos, bueno, vamos a seguir día a día. Estos hombres se proyectaron a un futuro. Ellos pasaron al otro lado, se levantaron, fueron. Y dice la palabra en el versículo 8 que cuando llegaron los leprosos a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron. Muchas veces cuando en las escuelas suelo compartir con los alumnos, les suelo desafiar a que agarren una hoja blanca y la dividan en 4 partes. Que la dividan en 4. ¿Para qué? ¿Sabe por qué? Porque mucha gente no se proyecta al futuro. En esta hoja de 4 partes, ¿qué le desafío a los jóvenes a hacer? A que anote cómo se ve de acá a un año, cuáles son sus metas, sueños a un año, a 3 años, a 5, a 10 años. Porque usted y yo necesitamos proyectarnos al futuro. El que quiere detener esa obra poderosa del Señor es el enemigo. Ellos entraron a una tienda, comieron, bebieron allí. Claro que lo hicieron porque venían con hambre. Venían con necesidad, venían con escasez. Luego dice que había más y ellos empezaron a tomarlo y a esconderlo. ¿Por qué? Porque estaban pensando en un poco de días más allá. Comieron lo que necesitaban ahora y empezaron a agarrar más y a esconder lo que sobraba, seguramente pensando en negociarlo o en tenerlo guardado para los días por delante. Pero luego llega el punto en el versículo 9 donde se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos ahora y compartamos esto. O sea, ellos se dieron cuenta que tenían que hacer partícipe. Dentro de ese plan había cosas que cambiar, involucrar a todos los demás que antes le habían pagado mal, pero ahora ellos le iban a pagar bien, y con eso establecer algo a largo plazo también de bendición seguramente con ellos en el pueblo. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando usted y yo empezamos a accionar, el Señor empieza a obrar. Usted necesita volver a proyectarse para adelante. Pastor que está hoy en este lugar, pastora que está en este lugar, yo le animo a que en estos días usted, al clamar, al estar recibiendo en las diferentes plenarias líderes, vuelvan a proyectarse al futuro, o al terminar este congreso se toman su tiempo de intimidad con el Señor para empezar a buscar y a proyectar lo que el Señor tenga por delante. Necesitamos volver a soñar hacia adelante y soñar ese futuro que sea con el Señor. ¿Sabe qué ocurre cuando usted y yo empezamos a accionar? Estos hombres habían dicho: vamos, pasemos al otro lado. Se levantaron. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos se levantaron, el Señor hizo algo extraordinario en el pueblo enemigo. Si usted mira en Segunda de Reyes 7, versículo 6, dice en la palabra que Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyesen estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes heteos, a los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. Cuando usted empieza a accionar en fe como lo hicieron estos hombres, el Señor empieza a obrar y empieza a confundir al enemigo. Cuando usted dice: vamos pues, ahora pasemos al otro lado, y usted se levanta, ¿saben qué? Esa acción de fe de decir: yo me levanto, aunque pueda tener lepra como tenían estos hombres, aunque esté mal, aunque esté herido, esté lastimado, aunque otros no hayan confiado en mí. ¿Saben que hay un Dios que siempre honra la fe de sus hijos? Hay un Dios que no deshonra la fe de aquel hombre, de aquella mujer que le cree y dice: a pesar de todos mis problemas, de mis
mis dolores, a pesar de estar condenado tal vez a lo peor, me levanto en fe y voy. Y saben que el Señor empieza a hacer estragos en el ejército enemigo. El Señor empieza a hacer estragos en aquellos que tienen la bendición retenida para usted. Hoy no sé a quién estoy hablando, pero creo en el Señor que hay hombres y mujeres que se levantarán en fe, darán los pasos que el Señor les ha desafiado a hacer y verán cómo el Señor abrirá esos caminos cerrados, esas puertas que hasta ahora estaban cerradas, y verán libre esa bendición que han tenido. Gente que tiene juicios y que no podía salir de ellos, actúe en fe porque Dios honra la fe de sus hijos. Si alguien me puede acompañar en el piano, le voy a agradecer. ¿Sabe qué? El que apunta a un futuro glorioso. Versículo 16, no va a descansar hasta alcanzar el objetivo. Mi hermano, hermana, no se conforme con solo recibir palabras en estos días donde vamos a ser ministrados poderosamente. Yo estoy con expectativa. Le decía a la pastora Sara, qué bendición los diferentes pastores que veía que han sido invitados. Hombres como el pastor Carlos Velar, el pastor Sensini y otros que tienen una trayectoria tan impresionante. Yo vengo con expectativa de aprender, de recibir. Pero luego de recibir, usted y yo no tenemos que dejar en teoría todo lo que recibiremos, sino llevar a ponerlo en práctica. Estos hombres habían ido a anunciar al palacio, y dice el versículo 16: entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los asirios. Se fue y tomó todo lo que era para ellos, todo lo que ese campamento rival había retenido de bendición para ellos. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo le animo a que luego de este congreso usted no descanse hasta ir y sacar del enemigo todo lo que un día le ha robado. No se conforme con un solo integrante de su familia, alégrese por ello, pero vaya hasta recuperar a toda su familia, porque su presencia irá con usted y esa presencia trae libertad. Vaya hasta sacar todas esas pertenencias que el enemigo le robó un día, aquel gozo, aquella paz. Vaya hasta saquear absolutamente todo lo que un día te quitó. Porque ¿sabe qué? Si hay algo que como hijos del Señor tenemos que aprender, es que con el enemigo en lo espiritual no se negocia. En la vida podemos negociar con la competencia en el rubro que uno esté. Dame esto, te doy lo otro. Pero los hijos e hijas del Señor tenemos que aprovechar, aprender y recordarnos que con el enemigo en lo espiritual no podemos negociar. Usted y yo al diablo mentiroso tenemos que no decirle dame esto, te doy lo otro. No, usted y yo nos plantamos con la autoridad que el Señor nos da y le decimos: diablo mentiroso, vengo a expulsarte de esta casa. En esta casa no volvés a entrar. No es que usted le concede algunas horas del día. Usted se levanta y dice: esta casa es casa del Señor, y usted va y echa fuera a todo lo que el enemigo ahí había hecho de su negocio. No es que un tiempo sí, otro no. Usted va y lo echa fuera en el nombre de Jesús, porque con el diablo no se negocia, se lo expulsa, se lo echa fuera. Y para eso usted y yo tenemos que ir a tomar ese lugar. Este es el tiempo que nos levantemos. Podemos sentirnos como esos leprosos en algún momento, pero de este congreso saldremos con la decisión y la seguridad de que el Señor nos está enviando a ir y tomar todo lo que un día nos han quitado. Este versículo 16 dice que el pueblo salió, saqueó el campamento de los sirios. Y mire, luego hay un detalle, habla de precios. Y le voy a decir por qué esto es importante o interesante. Dice, mire lo que dice: fue vendido un seah de flor de harina por ¿cuánto? Un ciclo. Y 2 seahs de cebada por ¿cuánto? Un ciclo. Y dice conforme a la palabra de ¿quién? Si me pueden poner en la pantalla el versículo 1 y 2 del capítulo 7. Ahí decía conforme a la palabra de Jehová. ¿Dónde fue esa palabra? Segunda Reyes 7 versículo 1. Cuando había hambre, cuando había necesidad, cuando los precios estaban por las nubes, dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová.
Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina, ¿cuánto? Un ciclo. Y 2 seas de cebada, ¿cuánto? Un ciclo. A la puerta de Samaria. A la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Por qué le digo esto? Porque sabe que, mi querido hermano, mi querida hermana, eso que leíamos en el versículo 16 del precio, que a partir de ahí eran vendidas las cosas, fue ya profetizado de antemano, conforme a la palabra de Jehová. Todo había sido anunciado antes, así como todo lo que ocurrirá en tu vida y en mi vida ya está escrito en la palabra. Usted sabe que aunque tenemos una lucha contra el enemigo, tenemos a nuestro Dios que no ha perdido una sola batalla, y eso incluye la que usted está librando, la que va a librar desde que salga de este congreso. Y ya está anunciado que el Rey de Reyes, Señor de Señores, ha vencido al enemigo y lo volverá a hacer en la vida tuya, en la de tu familia. Eso va a ocurrir. Esta gente dice que recibió esa palabra del precio exacto. Esta profecía, ¿saben qué? Se había dado dentro de ese palacio. Dentro de ese palacio. ¿Por qué este detalle es importante? Porque los leprosos, que fueron los que accionaron, estaban fuera. No solo fuera del palacio, sino fuera de la ciudad en el momento que fue dada esa palabra de parte del Señor. ¿Sabe qué me lleva a pensar esto? Estos hombres no habían escuchado la palabra de cuánto valdría, cuánto saldría al día siguiente, pero la palabra del Señor había sido soltada sobre ese pueblo. Hoy quiero hablarte, mi querido hermano, mi querida hermana, que probablemente hay palabras que vos no escuchaste, que tus abuelos o tus padres probablemente hayan recibido. Tal vez no escuchaste con tus oídos, pero el Señor las va a estar haciendo en este tiempo en tu vida, porque la palabra que ha sido sembrada, que ha sido soltada sobre tu familia, no vuelve vacía. Si es palabra de Dios, es palabra que se ha cumplido. Prepárate, porque aunque no hayas escuchado quizá la palabra de Dios sobre tu vida, esa palabra que fue sembrada, soltada sobre tus generaciones, tal vez se establecerá en tu vida, porque todo lo que Dios dijo se va a hacer. El ver que estos hombres que no estaban dentro del palacio, pero que fueron los que accionaron en fe, me habla de que hay posiciones abandonadas esperando que alguien las ocupe, porque había palabra que había sido suelta. Iglesia, este es un tiempo donde en muchos lugares hay posiciones que están abandonadas, esperando que haya un hombre, una mujer de fe que digan: yo estoy dispuesto a hacer lo que el Señor me llama a hacer. Hay posiciones abandonadas esperando por hombres y mujeres que se metan tanto en su presencia que puedan ir a hacer realidad aquello que el Señor está haciendo. Hay estrategias, hay cosas nuevas, grandes que el Señor quiere hacer, que está esperando que alguien se levante en fe y diga: puedes contar conmigo, Señor, heme aquí. Seré aquel que irá a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Por eso necesitamos su presencia, esa presencia que hace que nada quede igual, que nada se mantenga igual. Si su presencia va con nosotros, hay garantía de victoria. Si esa presencia nos acompaña, nunca, jamás las cosas quedarán iguales a como estaban. Quisiera animarte en esta noche a que ahí en el lugar donde estás puedas cerrar tus ojos y pido al Señor que en este momento, mientras cerras tus ojos naturales, de aquí en adelante sean abiertos tus ojos espirituales,
Su presencia quiere mostrar, quiere revelarte cosas, quiere mostrarte el camino. Este es el momento en que le pidas al Señor: abre esos ojos para que puedan ver lo que me quieres mostrar. Tal vez esos ojos naturales habían visto lo grande del enemigo que tenías ahí por enfrente, pero hoy esos ojos espirituales que van a ser abiertos te van a mostrar que mucho más grande, mucho más poderoso es al Dios que está dentro tuyo, que ha guardado tu vida hasta aquí y la seguirá guardando. No importa dónde vayas, con tal que te mantengas en su presencia, andes en su voluntad, aferrado a su palabra. Señor, hoy abre los ojos de tu pueblo para ver lo que tú estás queriendo mostrar. Que aquel que no estaba viendo la necesidad, la oportunidad que tú estabas queriendo mostrar en este tiempo, la pueda ver. Espíritu Santo, empieza a obrar con libertad en medio nuestro. Señor, tú no trajiste por casualidad a nadie de los que hoy están en este polideportivo. Los has traído con un propósito. Estos días están para marcar sus vidas con tu presencia, con tu poder. Y quiero animarle en esta actitud, en este sentir, a que usted pueda ponerse en pie ahí en el lugar donde está. Porque ¿sabe qué, iglesia? Nos ponemos en pie físicamente en esta hora, pero en este congreso has venido a ponerte en pie espiritualmente. Ya nunca más te quedarás sentado, postrado, victimizado. Hoy venís a este congreso a ser lleno de su presencia para ir a todo aquello que Él ha preparado para tu vida. Hoy te pones en pie espiritualmente. Aquel que no clamaba, aquel que había dejado de orar, yo le animo a que levante su voz ahí en el lugar donde está y vuelva a clamar, vuelva a rogar al Señor, agradecer por esa misericordia que te ha mantenido con vida, que te ha traído a este congreso. Vamos, levante su voz. Hoy es noche donde usted se pone en pie en lo espiritual. Ya no quedará estancado, ya no quedará atado. Esa boca que había estado cerrada, hoy se rompe ese silencio que había entre Dios y usted, y vuelve a hablar, vuelve a clamar. Creo firmemente que en los cielos hay expectativa por muchos de ustedes. Hay expectativa, mirando, anhelando que vuelvas a abrir esa boca, que vuelvas a decirle: papá, aquí estoy. Quizá como ese hijo pródigo, que le tenga que decir: he pecado contra ti, pero hoy vuelvo. Hoy vuelve. Hay una presencia poderosa del Señor que está trayendo a sus mejores guerreros en este tiempo, a esas guerreras que serán aquellos que en este tiempo harán todo aquello que Él ha preparado para la ciudad en la cual estás. Había hambre, había necesidad en ese momento, en ese pueblo, pero esta gente improbable se levantó, accionó en fe. Tal vez vos seas de aquellos que otra persona no escogería hasta ahora, pero tenés que saber que Dios te trajo a este lugar, o estás escuchando esta transmisión porque Dios no es que se olvidó de vos. Él te ha escogido, Él te ha preparado. Esto tiene que ver con quien agarra la palabra, porque la palabra es la misma para todos. Y cuando el Señor da una palabra, aquellos que la ponen en práctica empiezan a ver el resultado de esa palabra, porque es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Iglesia, yo le animo a que usted, ahí como está puesto en pie, empiece a soltar esa voz de ese guerrero, guerrera, que empiece a abrir su boca para volver a declarar aquello que de aquí en adelante el Señor hará. Estos hombres que leíamos hoy habían dicho: vamos pues ahora, pasemos al otro lado. Pasa ahora, no dejes para la siguiente plenaria, que será gloriosa, increíble, para el día de mañana. No, hoy es la noche, este es el momento. Pasa ahora.
Espíritu Santo, ven, llena, 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 llena. Es tu persona lo que más queremos. Adora al Es tu Señor. presencia lo que más deseamos. Estos ¿A dónde hombres iremos improbables. si no es contigo? Es que nuestra casa eres tú. Es que nuestra casa eres tú. Tú eres nuestra casa. Es que nuestra casa eres tú. Amamos tanto tu presencia. Solo queremos tu presencia. Vamos, dígale al Queremos que te sientas como en casa, con toda tu belleza. Ven y toma tu lugar. Amamos tanto tu Cuando estos hombres se levantaron, hermano, hermana, así como usted se ha levantado hoy en fe, cuando ellos se levantaron para ir al campamento de los sirios, en ese mismo instante la palabra dice que Jehová había hecho que en el campo de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeran unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, caballos, asnos, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando estos hombres se levantaron en fe, el Señor respondió a esa fe de estos hombres e hizo estragos en el ejército rival. Hoy levántese en fe ahí en el lugar donde está, conforme a aquello que el Señor le ha llamado, y prepárese, porque hay un Dios que honra la fe de sus hijos. Si usted se sustenta en su palabra, permanece en ella, actúa conforme a esa palabra, hay un Dios que no se vuelve en contra de esa palabra, y es aquel a quien estamos adorando, es aquel a quien estamos buscando. Ha dicho una palabra y su iglesia actúa conforme a ella. Lo que el cielo inicia, el infierno no tiene manera de parar, no tiene manera de detener. Esa presencia que le da seguridad, usted necesita en esta noche. Levante su mano y empiece a reconocer esa presencia del Señor. Cada vez que yo levanto la mano, me imagino que esta mano la estoy levantando para agarrarme de mi Dios que tengo allí arriba. Tal vez hoy necesite usted que el Señor le levante de una caída, que le levante de un momento difícil. Y ¿sabe qué? Para levantarse de una caída usted necesita escuchar la voz correcta, y la voz correcta siempre será la voz del Señor. Por eso agárrese a Él en medio de la adversidad, en medio de la dificultad que pueda estar viviendo. Agárrese firmemente a Él. Él es quien te dice: yo soy aquel que te sostiene, aquel que te sostiene, siempre te sustentaré. No importa lo que haya pasado hasta aquí, hoy estás volviendo a su presencia, y esa presencia gloriosa llenará tu vida en todos estos días de congreso. Vuelve a adorar al Señor como no lo habías hecho quizás hace tiempo. Que esa presencia pueda llenar tu vida. Solo queremos tu presencia. Queremos Vamos, adora al que te Señor.